En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tenemos un tema que para mí es muy importante, muy personal, porque fue la gran piedra de tropiezo que tuve que superar para decidir hacerme católico. El dogma de la Inmaculada Concepción. Ningún otro tema me costó más que eso durante mi transición la, hacia la Iglesia Católica. Después, dentro de la Iglesia Católica, hubo temas que realmente tuve luchas internas con mi anterior forma de pensar, hasta que finalmente los pude aceptar. Pero en particular este ha sido un tema que lo tuve que pensar mucho, leer mucho, releer, estudiar, meditar, orar, porque realmente me costó mucho. Y es un tema que causa muchas, no digo divisiones, pero sí causa muchas trabas para los protestantes que quieren hacerse católicos, que ven muchas cosas de la Iglesia Católica que son como ciertas, pero está luego el tema de la Inmaculada Concepción y cómo es que la Iglesia primitiva veía a la Virgen María, y eso les cuesta muchísimo. No solamente fue mi caso particular, es el caso de un montón de otros hermanos que algunos ya lo superaron y son católicos, y otros están ahí en la lucha con ese tema. Por eso es que vamos a hablar de la santificación de la Virgen María. Siguiendo este libro, que ya hemos comentado a veces anteriores, por favor me comparten si se escucha y se ve bien, y no se olviden por favor de dejarme su like, suscribirse si ya lo están, si no lo están, y compartir el video en grupos y redes sociales. La vez pasada habíamos llegado más o menos hasta acá, al tema de la zarza ardiente. Y hoy vamos a tocar el tema de la santificación de la Virgen María. Pueden ir viendo, ¿sí? Santificó su morada. Vamos a ver lo que dice Anfiloquio de Iconio. Santificó su morada, eh, la santidad de la Virgen, Virgen y Madre Purísima. Bueno, acá luego retoma San Juan Crisóstomo con Virgen Siempre María. No sé si lleguemos tan hasta adelante, pero sí son varios padres de la Iglesia que hablan del tema de la santidad y de la santificación de la Virgen María, que es la base para lo que luego sería el dogma de la Inmaculada Concepción. Todos están de acuerdo, todos los padres de la Iglesia están de acuerdo en que María tuvo una santidad excepcional. Algunos estaban de acuerdo en que había recibido una gracia particular que la había santificado y librado del pecado, pero no todos estaban de acuerdo si desde su nacimiento, desde su concepción o en algún momento posterior, quizás desde la Anunciación. En ese tipo de cosas es donde no había un total acuerdo. Así que no nos sorprendamos si tal vez algún padre de la iglesia que en algún momento leamos al respecto de esto dice alguna cosa que nos parezca un poco extraña. Es por la simple razón de que la iglesia todavía en los primeros siglos no había llegado a un criterio unánime, aunque todos eran conscientes de que la Virgen había llevado una vida absolutamente pura e irreprochable. Muchas gracias por su confirmación de que se ve y se escucha bien. Vamos entonces a avanzar con las lecturas. Dice así: Dios apareció en la tierra y vivió entre los hombres. Nació Dios según la carne, permaneciendo. Oh, esperen que yo me estoy olvidando. Discúlpenme un segundito. Estoy con los anteojos. Disculpen la desprolijidad, hermanos. Esperen un segundito. Discúlpenme un segundito. No estoy encontrando los anteojos de lectura y estoy con alguna dificultad para leer. Bueno, acá están. Porque si no, con estos anteojos leo bien el monitor. Pero como se trata de estar más cerca y poder leer, ya no, la vista no me da. Ahora sí. Dice:
Dios apareció en la tierra y vivió entre los hombres. Nació Dios según la carne, permaneciendo inmutable en el cielo. ¿Quién podrá cantar tales maravillas? Lo primero que vamos a... Bueno, lo vamos a dejar para después, dice. ¿Quién anunciará el poder del Señor y publicará todas sus alabanzas? Una virgen dio a luz, la que Isaías anunció, concibió al Emanuel sin concurso de varón. Hasta aquí no tenemos nada de diferente con lo que puede decir un protestante. La concepción de la Virgen María fue sin concurso de varón. Nació sin padre, el mismo que desde la eternidad es todo sabiduría y justicia y santificación y redención que viene de Dios Padre. La Virgen fue madre sin saber de qué modo había concebido. Oh milagro nuevo e inexplicable. María concibió al Dios vivo porque creyó en el anuncio del ángel, Nuestro oído, por su naturaleza, recibe los sonidos, oye las palabras, las del ángel. Al ser oídas por María, realizaron la concepción en el seno de la Virgen, engendrando de este modo a Dios, que de ella nació según la carne. Deudores, por tanto, y siervos fieles que somos del Señor, presentemos al Verbo de Dios y también a la Virgen el obsequio de nuestra palabra. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de también a la Virgen? Significa que la Virgen, según los padres de la Iglesia, también recibía alabanzas, elogios, bendiciones, lo que nosotros los católicos conocemos como letanías. Significa que Anfiloquio de Iconio, entre muchísimos otros, algunos de los cuales ya hemos leído y otros de los cuales leeremos después, era de aquellos que alababan a la Virgen María y cantaban a la Virgen María en las liturgias de las misas. ¿Sí? Pues así es. No nos retraiga la pequeñez de nuestra ofrenda y con los escasos bienes de nuestra naturaleza adoremos alegres las excelencias del Señor. Y notemos que acá ya entonces es una diferencia. Porque mientras que la Virgen puede recibir palabras de alabanza, puede recibir elogios, muestras de afecto y cariño, la adoración ya no se dirige a la Virgen, se dirige entonces al Señor. Estos misterios no admiten ser expresados con las galas de la humana elocuencia. Tan solo hablamos de ellos para que a todos nos ilustre la luz esplendorosa de su memoria. Confesar que supera toda humana comprensión y que será nuestra mayor gloria. Por lo tanto, dispongámonos. ¿Se alcanza a leer bien ahora? Sí. Dispongámonos con alegría a celebrar, glorificar y engrandecer estos misterios incomprensibles e inefables, empezando por la salutación del ángel Gabriel, digamos: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Repitamos diciendo: alégrate. Bueno, otra cosita que quizás a los protestantes, cuando leen los padres de la iglesia, son detalles, ¿no? Pero cuando por todos lados encontrás, cada 3 renglones encontrás, cada 5 renglones encontrás estos detalles, el protestante empieza a plantearse: pero ¿y qué tal si realmente la iglesia primitiva se pareciera a la iglesia católica? ¿Y qué tal si las prácticas de la iglesia católica en cuanto a su culto, su liturgia, sus formas de devoción, aunque algunas han cambiado a lo largo de los tiempos, pero tienen su origen en las iglesias apostólicas de los primeros siglos? ¿Qué tal esto de agarrar y decir: alégrate, gloria de la iglesia? Oh, no, borralo, protestante, de tus escritos sobre los padres de la iglesia, porque esto no es teología protestante. María, gloria de la iglesia. María, gloria de la iglesia. Eso solo un católico lo diría. Eso solo un católico lo diría. Y dice: repitamos, porque no es una expresión donde uno dice: bueno, lo escribo en un libro y luego
Olvidémonos de eso, pasemos de largo, lo hacemos una vez y luego nos dedicamos a San Pablo, a San Pedro, a Elías, a Abraham. No, no, no. Pero es que en la iglesia primitiva se repetía. No solamente que se repetían oraciones, alabanzas a la Virgen María. Alégrate, gloria de la iglesia. Alégrate. Alegría por quien suspiran todos los hombres. Yo no termino de entender cómo un protestante, cuando lee expresiones como estas, no pueda siquiera plantearse que realmente la iglesia primitiva era católica y que veneraban y que tenían devociones a María. Como este tal Tuvalu, que viene aquí y lo único que está haciendo es agarrar y criticar. No está escuchando, o sea, no está leyendo tampoco. Ven que los padres de la iglesia hablaban de la Virgen María, veneraban a la Virgen María y lo único que se les ocurre decir en su ceguera es acá en el chat, dejen los ídolos. Le decimos a esa persona, deja tu ceguera, abrir tus ojos, date cuenta que la iglesia católica es la iglesia apostólica y que estas son prácticas enseñadas por los apóstoles, enseñadas por los primeros discípulos. Que la veneración de los santos, la recordación de ellos, la alegría, es algo que la iglesia primitiva practicó desde el principio. Dice, alegría por quien suspiran los hombres. Alégrate, rostro hermoso, resplandeciente con fulgores divinos. Claro, según los protestantes, cuando nosotros dibujamos a María con un rostro resplandeciente, la estamos haciendo diosa. ¿Sí? Bueno, es que quizás hay que recordarle a los protestantes que Moisés, sin ser Dios, cada vez que bajaba de la presencia, de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Pero el rostro de la Virgen María está en el cielo, junto a su Hijo Jesucristo, coronada. Entonces su rostro también resplandece los fulgores de Dios, no porque ella misma sea divina, no porque ella tenga naturaleza de Dios, sino porque aquel que está en la presencia de Dios resplandece. Como Elías y Moisés, quienes se presentaron ante la transfiguración de Cristo, que estaban con vestidos resplandecientes. Como lo dice el libro de Apocalipsis, de las vestiduras resplandecientes de los que están allí en el cielo. Como lo dice el libro del Génesis, del fulgor resplandeciente que emanaba del cuerpo de Adán y de Eva antes de que cayeran en el pecado. Porque el pecado provocó la desaparición de ese fulgor. Pero la glorificación que ha recibido la Virgen María al ser resucitada, al ser asunta al cielo en alma y cuerpo, a diferencia de todos los otros santos que están solamente en alma en el cielo, María ha recibido esa gracia distinta. Recibió de forma anticipada la redención porque Dios permitió que sin pecado ella naciera. Y recibió de forma anticipada la glorificación porque Dios permitió que su cuerpo resucitara 3 días después de su fallecimiento. A diferencia de todos los otros santos, Pablo y Pedro incluido, que están en el cielo con sus almas, pero no con sus cuerpos glorificados. Es que Dios le ha concedido a la Virgen la anticipación de la gracia de la redención de su alma y la anticipación de la gracia de la redención de su cuerpo. Dios le ha anticipado a la Virgen María cosas que no le ha anticipado a nadie más. Y por eso dice, rostro hermoso resplandeciente con fulgores divinos, y lo dice de la Virgen María. Alégrate, monumento sumamente venerable. Ay, no, 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 no. Se te van a enojar. Obispo de Iconio, se te van a enojar los protestantes. Te van a decir que sos idólatra, porque ellos no entienden que los católicos no idolatramos, que los católicos veneramos. ¿Qué le pasó aquí a la cámara? A ver.
Ahí está. Se me salió de foco. No entienden. Sumamente venerable. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu ayuda. Dice, gracias por tu trabajo, nos ayudas muchísimo, hermano. Muchísimas gracias a ustedes por valorarlo y estar aquí presentes. Oren, por favor, por el crecimiento del canal, por la constancia y por mi santificación. Monumento sumamente venerable. A ver, vamos de problema en problema con los protestantes. Porque dice que es la gloria de la iglesia. Dice que los hombres de la iglesia suspiran por ella. Dice que su rostro resplandece con fulgores divinos. Dice que es sumamente venerable. Alégrate, saludable y espiritual bellocinio de oro, vestida de luz, madre del sol sin ocaso. Alégrate, madre incorrupta de la santidad. Y aquí sí que hay un contexto que nos deja entender que la madre incorrupta de la santidad es una alusión a un concepto o a un término temprano que se utilizaba para definir la Inmaculada Concepción. Ya les he explicado en múltiples ocasiones, permítanme tomar un poco de agua. Tuvalu, por favor dinos de qué grupo protestante perteneces. Si no lo dices, te van a silenciar. Esa es una directiva que tengo en el canal. Tienes que identificarte. Si no lo haces, te van a silenciar. Dice, alégrate, madre incorrupta de la santidad. Les he dicho en varias ocasiones que el término incorrupta se utilizaba en dos, bueno, se podría utilizar en más, pero en el contexto de los padres de la iglesia solía utilizarse con frecuencia en dos contextos diferentes. Y esto es porque la mujer, a diferencia del varón, cuando tiene su primera relación, altera físicamente el estado con el que nació. Se le suele llamar actualmente a perder la virginidad. Pero en la antigüedad no se le llamaba así, o al menos no solamente así. A las que eran vírgenes se les llamaba incorrupta, una mujer incorrupta. ¿Por qué? Porque todavía no había alterado, corrompido aquel estado original con el que Dios la trajo al mundo. Pero también se utilizaba en el contexto de la santidad cuando una persona no tenía un corazón que se hubiera corrompido por el pecado. Y aquí confiesa el obispo de Iconio que María es la madre incorrupta de la santidad. Madre incorrupta, siempre virgen, pero además incorrupta de la santidad, la más santa de todas. Estas son las cosas que luego van haciendo, como poniendo los escalones de una escalera que luego van a ir llevando a la conclusión a los padres de la iglesia de que deben comenzar a pensar que de alguna manera, para llegar a tal nivel de santidad que tuvo la Virgen María, debió haber sido preservada de alguna manera de todas las otras cosas. Y al considerar estas cosas, al considerar los paralelismos que había entre la Virgen María, las cosas que le ocurrieron a ella y las profecías que había en la Biblia, empezaron a darse cuenta de que realmente Dios profetizaba de esta segunda Eva de un modo similar al modo que profetizaba de Cristo. Esto para un protestante puede llegar a ser un poco complicado de aceptar, porque para el protestante la profecía habla de Cristo, pero qué poco entendimiento que tenía cuando era protestante. Porque resulta que la profecía habla de Cristo, las profecías hablan del anticristo, las profecías hablan de la iglesia, las profecías hablan de los apóstoles, las profecías hablan de la Virgen, las profecías hablan de Judas. Si las profecías del Antiguo Testamento no solamente profetizan de Cristo o prefiguran de Cristo, Cristo es el centro, pero no es lo único. Y eso los protestantes, a pesar de que en sus libros lo tienen, no lo entienden. Y los padres de la iglesia, cuando comenzaron a darse cuenta
de que no solamente había abundancia de profecías que hablaban y señalaban a Cristo, sus atributos, su obra, se empezaron a dar cuenta que también había de María. Y por eso es que la llaman Madre del Sol sin ocaso, Madre incorrupta de la santidad, la llaman también saludable y espiritual bellocinio de oro, bueno, y un montón de otras letanías o títulos o prefiguraciones que los padres de la iglesia, que eran católicos, empiezan a descubrir en las escrituras y los aplican sin ningún tipo de prejuicios y miedo de caer en idolatría, y los aplican a la Virgen María. Alégrate, Madre nueva, prodigio de un nuevo nacimiento. Alégrate, libro de Isaías, le llaman libro de Isaías, lleno de revelaciones nuevas. Mientras que para un protestante la Virgen María simplemente representa el vientre que trajo a luz a Cristo, al Hijo de Dios, para un católico María es mucho más que simplemente un acto pasivo de aceptación de la obra que Dios le encargó a la Virgen María. Prodigio de un nuevo nacimiento. Alégrate, libro de Isaías, lleno de revelaciones nuevas. Alégrate, alabastro de ungüento de santificación. Alégrate, oh Virgen, que compraste a buen precio el denario de la virginidad. Alégrate, imagen que encierras a tu propio artífice. Alégrate, Virgen, que con tu humanidad enamoraste a Dios y estrechaste en tu seno al que los cielos inmensos no pueden contener. Hermanos, por favor no se olviden de compartir el video, de dejar su like, de comentar en el chat, porque todas esas cosas hacen que YouTube le muestre a algunas personas más este video. ¿Quién? Dice, ¿quién entre los más sabios podrá narrar su generación? Pero espera, ¿no dice algo similar sobre Jesucristo? Uy, ¿quién podrá contar su generación? Isaías 53. Bueno, también algo así se dice de la generación de María. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede María tener generación si el único que engendró, según los protestantes, es a Cristo y además, bueno, le achacan a otros hermanos? Pero lo que el obispo de Iconio, se me fue el nombre, Anfiloquio, lo que Anfiloquio de Antioquía nos está diciendo es que María es madre de una generación, porque es madre de la iglesia. Su divino e inefable nacimiento o su concepción inexplicable. Espera. Yo lo tengo subrayado, pero lo vamos a volver a subrayar. Porque en el mundo protestante se dice los padres de la iglesia eran bautistas, pentecostales, luteranos, poner el nombre que quieras. Si eso fuera así, entonces los padres de la iglesia solamente deberían hablar de que lo inefable fue la concepción. ¿Sí? Su concepción inexplicable. Pero aquí resulta que Anfiloquio de Antioquía no solamente habla de la concepción inexplicable, habla de el nacimiento inexplicable. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que al nacer no altere, no corrompa el estado virginal de María? Pues es que para los católicos, al igual que para Anfiloquio, nos resulta inexplicable tanto la concepción como el nacimiento. El nacimiento sin dolor, preservando la virginidad de la Santísima Virgen María. La palabra no puede expresar lo que la razón no alcanza a comprender. Cierto, el protestante no lo alcanza a comprender, pero los católicos tampoco lo comprendemos, pero sin embargo no lo negamos, porque pertenecemos a una iglesia que está en manos de aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos comprender. La palabra no puede expresar lo que la razón no alcanza a comprender,
Por más que se esfuerce el hombre en expresarse con todas sus galas, le es absolutamente imposible explicar lo que fue su maternidad. Porque ¿de dónde te viene el ser madre? ¿No es acaso inmutable tu hijo? ¿No carece acaso de todo principio? Por otra parte, ¿diremos acaso que es eterno el niño que nació de ti? Pero su mismo nacimiento demuestra principio de duración temporal. ¿Diremos que es un niño que nació de ti sabiendo que él es más antiguo que los días, es decir, que es anterior a la existencia del tiempo? Que es el autor de los siglos, es decir, el que crea los siglos, el que crea los tiempos. Un milagro. Si considero la pequeñez de la carne, me subyuga la alteza de la divinidad. Si atiendo a esta, me admira el modo como ennobleció la carne, y así resulta siempre un misterio impenetrable para mí, el aula de donde se hermanaron en unión inconfusa las dos naturalezas, la humana y la divina. Y aquí le llama el aula o el salón donde se hermanaron en unión inconfusa las dos naturalezas, la humana y la divina. Primero, si algún adventista, mormón, testigo de Jehová, o bueno, los mormones no tanto, pero algún pentecostal unicitario, Cristo es Dios. Así lo confesaban los padres de la iglesia. Pero además, miren esta letanía. Dice, resulta para mí un misterio impenetrable el aula, es decir, el vientre, donde se hermanaron en unión inconfusa las dos naturalezas, la humana y la divina. La Virgen, Divina Madre, nos presenta siempre estas maravillas con sus sagrados y radiantes fulgores, porque en ella está la fuente de la vida y de su pecho bebemos la leche espiritual no adulterada. A ella acudimos ahora con la esperanza de gustar su dulzura mediante la gracia, los que, conocedores de sus beneficios, confiamos nos conceda lo que al presente con toda humildad le pedimos. Oración a la Virgen María. Se pide la intercesión de la Virgen María. Lo que al presente con toda humildad le pedimos. Yo no creo que Anfiloquio de Antioquía sea de los padres de la iglesia favoritos de los protestantes, y por eso no han sacado un libro que sea lo mejor de Anfiloquio de Antioquía, porque demuestran que los padres de la iglesia eran católicos, apostólicos, romanos. El reconocimiento de un beneficio en nada impide desear otros mayores. Antes bien, los que nuevamente se reciben aumentan con sus nuevos encantos. Vamos a corregir acá. Aumentan con sus nuevos encantos la gratitud por los antiguos y renuevan las alegrías que antes produjeron. Los cristianos, fieles a la voz de Dios, atienden la predicación divinamente inspirada de los profetas que pregonan las alabanzas de la Virgen diciendo, ya está subrayado y lo he subrayado tanto a esto que no tengo lugar para subrayarlo más. Dice que los profetas predican las alabanzas de la Virgen, y eso está en la Biblia de los protestantes. Dice, los profetas que pregonan las alabanzas de la Virgen diciendo, santificó el Altísimo su tabernáculo. Dios no se moverá de en medio de él. Un hombre ha nacido en ella. Y aquí claramente está hablando de que ese tabernáculo no se refiere al tabernáculo de Israel, sino al tabernáculo donde Cristo haría su morada. Un hombre ha nacido en ella. ¿Sí? Ese es el tabernáculo que Dios santificó. Lo consagró para que alguien luego
venga y diga, no, pero Dios no le dio más santidad a María que a otros. Bueno, los profetas dicen que Dios santificó el tabernáculo donde el Hijo de Dios habría de nacer. Santificó el Altísimo su tabernáculo. Dios no se moverá de en medio de él. Un hombre ha nacido en ella. Noten acá la profecía de la unión hipostática. Dios no se moverá en medio de él, pero también dice que un hombre nació en ella. Es decir, la unión entre Dios y el hombre en esta aula donde la unión inconfusa de las dos naturalezas se realizó. Tuvalu, tienes razón, María no fue ofrenda por el pecado. Nosotros no decimos que María fuera ofrenda por el pecado, ni que María derramara su sangre allí en la cruz. Pero lo que Dios le ha concedido a la iglesia, pero lo que Dios le ha concedido a María, ustedes no lo reconocen. Y son tantísimas las cosas que los protestantes no reconocen de lo que las escrituras dicen, ¿sí? Entonces, déjense de embromar. Déjense de embromar. Porque acabas de pedirnos que esté en la escritura y acá te estamos diciendo que son los profetas los que lo han dicho. Santificó el Altísimo su tabernáculo. Dios no se moverá de en medio de él. Un hombre ha nacido en ella. El mismo Altísimo la fundó. Los enemigos de la verdad entendieron en sentido material estas cosas espirituales y rehuyeron interpretarlas para probar la santidad de la Virgen. Me cansaste, Tuvalu. Hasta el resto del video. Si aprendes la lección, bien. Y si no, serás baneado de forma permanente. Rehuyeron interpretarlas para probar la santidad de la Virgen. ¿Por qué le atribuye esta santidad a Anfiloquio de Antioquía? Que no es el único, hay un montón más. ¿Pero por qué? Porque la Escritura lo dice. Los profetas lo dicen. Porque Dios la santificó. Acá lo dice. Santificó el Altísimo su tabernáculo. Por eso dice, y rehuyeron los protestantes, enemigos de la verdad, interpretarlas correctamente para probar la santidad de la Virgen. Porque si el hierro extraído de la tierra puesto en la fragua pierde al instante su negrura y se aviva de tal manera que, a semejanza de la llama ardiente, abrasa la mano que lo toca y enciende y consume cuanto toca, ¿qué maravilla hay en que la Virgen, de suyo completamente incontaminada, se purificase sobremanera de todo lo material y terreno al ponerse en contacto con el fuego secreto y ardientísimo de Dios? Yo voy a subrayar todo esto porque es tremendo. ¿Qué maravilla hay? Es decir, si dado que en la Tierra tenemos fenómenos que nos muestran que cambia la naturaleza, que se altera la naturaleza de algo al estar en contacto con otros materiales, ¿qué problema hay? Dice. ¿Por qué nos habríamos de maravillar en ver que a la Virgen, que ya de por sí, de suyo, estaba completamente libre de toda contaminación, de suyo, completamente incontaminada, se purificase sobremanera de todo lo material y terreno al ponerse en contacto con el fuego secreto y ardiente y ardientísimo de Dios? Qué extraño que, limpia toda ella, resultara su naturaleza espléndidamente adornada con dones tan grandes que la tornasen ajena a toda corrupción. Sí,
es cierto, no usa el término específico Inmaculada Concepción, que le estaría reservado a muchos siglos después como parte del dogma. Pero ¿querés evidencia de que había padres de la Iglesia que enseñaban la Inmaculada Concepción? Es cierto, no todos estaban de acuerdo, no todos la entendían de esta manera. Pero la Iglesia Católica no se lo inventa en el siglo XIX, en el siglo XX, o cuando empiezan las discusiones en el siglo XI, XII, XIII, XIV. Qué ignorante que era cuando era protestante. Creyendo saber algo, como dice la Escritura, todavía no sabía las cosas como debía conocerlas. Y así son los protestantes que vienen acá. Así como el agua vertida sobre la cabeza del hombre se derrama sobre todo su cuerpo, lo baña y lo impregna, de manera análoga, la santificación del Espíritu Divino, inundando a la Virgen, se derramó completamente sobre ella, santificándola por entero, para que, siendo tálamo virginal y preciosísimo, pudiese albergar dignamente al Verbo unigénito, Hijo de Dios, a quien se debe todo honor y gloria, adoración y alabanza, en unión del Padre ingénito y del vivificante Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y podemos ver aquí que Anfiloquio de Antioquía establece dos momentos de santificación especiales. Dice así: qué maravilla hay que la Virgen de suyo, completamente incontaminada, es decir, ya que había venido completamente incontaminada, dice, cuando entró en contacto con el Verbo de Dios y cuando el Espíritu Santo descendió de ella para santificarla, todavía la purificó, no la purificó, la santificó aún más. Dos momentos, dice, ya venía incontaminada, pero además dice, a pesar de que de suyo ya era completamente pura, completamente incontaminada del pecado, ella quedó completamente limpia, absolutamente limpia, cuando el Espíritu Santo aumentó la santificación de la Virgen María. Dice, la tornaron en ajena a toda corrupción. Y aquí corrupción no tiene el sentido de virginidad. Aquí corrupción tiene el sentido de pecaminosidad. Ajena completamente a toda pecaminosidad. Es una lucha, pero esta vez Ideal Spirit fuera del canal. Bueno, ¿cuánto vamos? 40 minutos. Vamos a avanzar un poquito más. Virgen Madre y Purísima. Celebremos con labios inmaculados, es decir, con labios puros, con alabanzas puras, oh hijos de la pureza y seguidores de la castidad, al Dios nacido de una virgen, de quien nació y cómo nació. Este Dios nos lo enseña Isaías. Recordemos, el protestante no entiende que Isaías no solamente profetiza la concepción virginal, sino el nacimiento virginal. Anfiloquio de Iconio es el autor que... No, perdón. Anfiloquio de Iconio es el que estábamos leyendo recién. Ahora estamos leyendo a San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV. Dice,
De quien nació y cómo nació este Dios, nos lo enseña Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel. Y mientras que el protestante simplemente se quiere concentrar en que virgen se refiere solamente a la concepción, ¿sí? Acá el tema es que los padres de la iglesia entendían y fueron enseñados por los apóstoles que la interpretación correcta es que la virgen concebiría y la virgen daría a luz un hijo y le llamarían Emmanuel. Y antes había dicho, pide para ti una señal al Señor, de lo profundo de la tierra y de lo alto del cielo. Por lo tanto, este había de ser un prodigio extraordinario y admirable, como no se había conocido otro antes. Si fue milagro sacar de agua de la roca y abrirse el mar y detenerse el sol, lo que voy a decir lo sobrepasa. El Señor juró a David y no lo engañará diciendo, del fruto de tu seno pondré un vástago sobre tu trono. Y el ángel Gabriel dice abiertamente a María, y el Señor Dios te dará el trono de David, de su padre David. Recibe pues al que nació de la familia de David, y cree al profeta que dice, en aquel día se levantará la raíz de Jesé, para gobernar a las naciones y las gentes esperarán en él. El creador de la humanidad no desdeñó tomar su carne de la Virgen María. Al mismo que dice Jeremías, antes de formarte en el seno materno te conocí y antes de que salieses del vientre te santifiqué. Miren, si Dios le dijo eso a un profeta, ¿por qué no se lo podría decir a la Virgen María? Muchísimas gracias, Susana, por tu ayuda. Si se refieren al nombre del libro, es este libro. Padres de la Iglesia, la Virgen María, editorial Patria Grande. Dice entonces, primero que le llama Virgen María. Solo los católicos le llamamos Virgen María. No sé, creo que también los ortodoxos le llaman Virgen María. Los protestantes le dicen María. Solo le dicen María. Es que San Cirilo de Jerusalén es un católico apostólico romano. No, este libro no está en la página web, no lo tengo digitalizado. Por eso tuve que poner esta cámara que ustedes ven acá. Para poder leerlo de los libros porque no lo tengo digitalizado. El mismo que dice Jeremías, antes de formarte en el seno materno te conocí, y antes que salieses del vientre te santifiqué, aquel que plasmó los miembros del hombre ¿desdeñaría crearse para sí un cuerpo santo y hacerse un velo con que ocultar su divinidad? Los griegos y los judíos impugnan la posibilidad de que Cristo haya nacido de una virgen. Cabría anotar acá, ¿no? Los protestantes. Y bien que respondan a esto. ¿Qué es más difícil? ¿Que dé a luz la anciana estéril o la virgen en la flor de la edad? Estéril y anciana era Sara, pero contrariamente a las leyes de la naturaleza llegó a dar a luz. Sara da a luz contra las leyes de la naturaleza, porque aquí lo que se está resaltando es el nacimiento virginal, no solamente la concepción. Sara da a luz contra las leyes de la naturaleza y la Virgen llega a ser madre contra toda naturaleza. O se rechazan las dos cosas o ambas deben ser admitidas. Porque es el mismo Dios el que interviene en ambas, no se puede decir que lo primero fue posible
y lo segundo no. Quizás te admires del hecho, también se admiró la misma Virgen que dio a luz, porque cuando se lo anunció el ángel, ella le preguntó, ¿cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. Y él le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pura e inmaculada generación. Pues allí donde el Espíritu obra, desaparece toda impureza. Quiero aclarar que San Cirilo de Jerusalén es uno de los que pensaba que el único sin pecado era Jesucristo. Es uno de los que yo he alcanzado a leer que él confiesa que el único sin pecado es Jesucristo. Pero parece ser, aquí dice, pues allí donde el Espíritu obra desaparece toda impureza, que él, aunque pensaba que María quizás, habría que leer todos sus escritos, cosa que todavía no he hecho, pero de lo que sí alcanza a leer de su catecismo, hay un párrafo que dice el único que nació sin pecado fue Cristo. Pero él dice aquí entonces que cuando llega la concepción a María, desaparece cualquier impureza que María pudiera tener. Claramente es de los padres de la Iglesia que creía que María había sido purificada, pero no en su concepción, no en el mismo momento de la concepción de la Virgen María, sino en el momento de la anunciación. Pues allí donde el Espíritu obra desaparece toda impureza, por lo cual el nacimiento de Cristo estuvo exento de toda mancha. Si bien San Cirilo de Jerusalén tiene sus diferencias con la teología actual, porque dijimos, algunos creían que había sido preservada del pecado, otras que había sido limpiada del pecado, algunos en su nacimiento, otras en el momento de su anunciación, todos coincidían en que la santidad de la Virgen María solo podría haberse alcanzado si el Espíritu Santo hubiera hecho una obra particular de limpiarla de todo pecado de manera tal que nunca llegara a contaminar con pecado personal a la persona de Cristo, ni en su concepción, ni en su nacimiento. Entonces, aunque esta declaración de San Cirilo de Jerusalén no es perfectamente católica en el sentido de lo que luego con los siglos se llegaría a definir como dogma, claramente no es protestante, porque confiesa que María no fue una mujer común y corriente, sino que, aunque difiere del momento en el que Dios la preservó de pecado, lo que termina confesando es que en un momento dado Dios hizo la obra de purificarla, santificarla, para que cuando Cristo viniera al mundo no tuviera pecado, ni de parte del varón, y por eso no permitió la concepción del varón, ni de parte de mujer, y por eso la preservó del pecado a María. Y la Iglesia Católica con el tiempo entendió que si Dios excluyó completamente a José de la generación de Jesucristo, también debería haber excluido completamente el pecado de María. Adoremos, por tanto, al Señor. Miren, estas personas que bloqueé, que nos decía que ustedes adoran a María, adoran a María, adoran a María, no entienden nada, no entienden nada. Creer en la Inmaculada Concepción de la Virgen María es un acto teológico, es una conclusión, una reflexión teológica a la que llegaron muchísimos padres de la Iglesia, y vaya a saber cuál habrá sido el primer apóstol que empezó a hablar de esto para que tantos padres de la Iglesia creyeran que María tuvo que haber llegado a ese estado de purificación tal de no hacer partícipe a Cristo en ninguna manera del pecado. Y sin embargo, eso no significa adoración. No significa adoración a la Virgen.
A la Virgen, como leíamos aquí, dice monumento sumamente venerable. A la Virgen se la venera, y eso es lo que enseña la Iglesia Católica. A la Virgen se la venera, y de una manera especial, ¿sí? Pero no con latría, ¿sí? Con hiperdulía, pero no con latría. Y aquí dice que al que sí se adora es al Señor, que nació de la Virgen. Los atributos de la Virgen, su limpieza, su pureza, su santidad, su excelencia, su hermosura, su perfección, su sabiduría, su fe, todo lo que se le pueda atribuir a la Virgen, jamás fue ni será motivo para que la Virgen reciba adoración. Ella recibe simplemente suma admiración, suma veneración, por sobre toda criatura, pero nunca jamás adoración. Que la ignorancia del protestante no le lleve a cerrar su mente de manera tal que no pueda recibir el Evangelio de Jesucristo tal cual fue transmitido por los apóstoles y sus discípulos. Adoremos por tanto al Señor que nació de la Virgen, y las vírgenes reconozcan la honra y gloria de su propia profesión. Los que viven con pureza son como ángeles que habitan en la tierra. Las vírgenes estarán más tarde con la Virgen María. Eliminen, pues, todo superfluo y rebuscado ornato del cuerpo. Esa es la forma por la que las vírgenes, las monjas, se visten, la manera en la que se visten, justamente porque no buscan agradar al hombre, sino que tratan de purificar todo su ser interior, sin tratar de embellecer su ser exterior, porque lo que quieren es poner cada minuto de su esfuerzo en santificarse. Eliminen pues todo superfluo y rebuscado ornato del cuerpo. El perfume que hemos de llevar es el de la oración y el aroma de las buenas obras y la santificación de nuestros cuerpos, para que el Señor, que nació de la Virgen, pueda decirnos: habitaré y me pasearé entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que hemos de dejar aquí para que no se haga muy largo el video y pasamos a las preguntas. He llegado al final de las preguntas. Les agradezco muchísimo su tiempo, hermanos. Por favor, vayan a la descripción. Pueden seguirme en las redes sociales. Allí están los medios para apoyarme económicamente. No se olviden de dejarnos su like, de compartir en las redes sociales. Y como decimos siempre, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea la gloria. Viva Santa María, siempre Virgen, la Inmaculada concebida. Y así también decimos que viva la Santa Iglesia Católica. Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Amén. Hasta la próxima.